Bienvenidos al vídeo trimestral de Andromeda Value Capital, en este caso del primer trimestre de 2022. Como ya se conocerá, vamos a seguir el procedimiento que hemos seguido otras veces, entonces, bueno, esperamos que más o menos a todo el mundo esto le resulte familiar. Sí que es verdad que en esta ocasión, y lo vamos a seguir haciendo también de aquí en adelante, nos gustaría enfatizar primero por nuestra parte un poco en las compañías de cartera, que la verdad es que creemos que es bastante importante, y luego ya pues entrar en la batería de preguntas. Más que nada porque las preguntas tampoco ha habido tanta cosa o tanta pregunta en concreto sobre compañías de cartera y sin más cosas macro. Entonces, aunque las cosas macro o generales, pues está bien contemplarlas, sin lugar a dudas lo que genera los retornos del fondo son las compañías. Entonces, pues primero nos gustaría abordarlo a nosotros, toda la cartera, plantear un poco nuestros análisis, nuestras ideas más o menos desde un punto de vista pues, amplio, porque en verdad son 35 valores, entonces no podemos entrar en cada uno de manera individual, pero sí una perspectiva de cómo nosotros vemos y a partir de ahí ya movernos a las preguntas. Entonces, bueno, doy también la bienvenida que están aquí conmigo tanto a Juan de como a Antonio y nos disponemos ya a entrar en la parte de análisis. Vale, más o menos como tenemos estructurada la cartera ahora mismo son distintos bloques, entonces yo creo que podemos empezar, si os parece bien, por la parte de abajo, por las partes más minoritarias. Entonces, un bloque que tendríamos sería el de publicidad, AdTech, ¿vale? Donde aquí tenemos tanto a AppLovin, compañía, como a Trades. Entonces, bueno, entramos en ambas el trimestre, el Q4 del 2021. Los motivos principalmente fueron por la cuestión de IDFA, que para nosotros estábamos observando bastante disrupción en el sector y sobre todo cuáles podrían ser los ganadores un poco en esta industria o en este cambio de industria, porque sí que es verdad que notábamos que toda la parte de publicidad era casi como volver al entorno Venture Capital, se estaba reseteando mucho porque había demasiada confusión y los retornos que solían arrojar plataformas tradicionales como Facebook, ¿no? Que es la mayoría conocida por todos, Facebook, Instagram, bueno, lo que es Meta a día de hoy, pues estaba generando bastante disrupción en el sector. Entonces, encontramos que, y lo seguimos encontrando, que los valores que están aportando algo distinto y que para nosotros tiene más sentido de cara a futuro son en la parte de AgTech enfocada a gaming y en este caso con AppLovin principalmente. Unity también la tenemos por estos motivos, aunque la otra mitad es el motor gráfico. Y la parte de Trades. Creemos también que Google se está beneficiando de esta situación, pero bueno, en cuanto a capacidad en cuanto a ingresos que puedes captar, pero bueno, Google es más grande, así que evidentemente la cotización la están, es decir, la valoración pues le están reconociendo esto, están positivos. Entonces, es verdad que Google bastante esto ya lo ha recogido, pero bueno, AppLovin y Trades sí que creemos que los próximos meses deberían funcionar. No sé por vuestra parte si queréis añadir algo en estos dos. Bueno, estos dos, tres, metiendo a Unity. No, yo creo, a ver, yo creo que está bien con la parte de Unity. La verdad es que ahora mismo la valoración está más por la parte del motor que por la parte de ads, por así decirlo, porque realmente eso está, si lo ves desde el punto negativo, poco evolucionado o poco desarrollado, pero si lo miras desde el punto positivo, pues es un campo que es grandísimo y que saben que en algún momento dado, pues yo me imagino que lo que estará pensando el management es, primero vamos a hacernos fuertes y vamos a establecernos como a disputarle más algo a Unreal Engine de Epic, hablarle más de tú a tú, integrar las adquisiciones y luego ya la parte de monetización de ads pues se hará en un futuro. Y es una oportunidad muy buena. Entonces, bueno, pues no hay que mirarlo tampoco como algo negativo, sino que está ahí. Sería lo único que añadiría a lo que has dicho, sí. Vale. Bueno, siguiendo en este caso con Unity, aunque no es igual, sí que tenemos Roblox en cartera. A ver, Roblox la verdad es que es un poco mezcla. Nosotros la estamos viendo también en la parte de AdTech, pero como algo muy, muy, muy primerizo. Nos recuerda alguna plataforma inicial en crecimiento, pues por ejemplo en su momento en Snapchat, cuando nadie metía publicidad y consiguieron empezar a captar a los primeros clientes. Entonces, creemos que toda la parte de AdTech, Roblox la tiene por desarrollar. Y vale, ya se están haciendo pruebas, entonces puede funcionar bastante bien, pero para nosotros es casi el más el lado Venture Capital de inversiones que tenemos. Entonces habrá que monitorizar cómo va evolucionando, estamos positivos y lo importante aquí es la captación de usuarios principalmente, más allá incluso de ingresos. Ahora mismo los ingresos no son importantes, sino el número, la velocidad de captación de los usuarios. Que las métricas son buenas, aunque post pandemia está teniendo cierta desaceleración esperable. Pero estos meses no son concluyentes, necesitamos más tiempo para verlos y bueno, pues sencillamente hay que tener un poco de paciencia. Bueno, en esta misma tónica de Venture Capital está AFIR, o las que entraríamos más bien del lado de FinTech serían AFIR por un lado, que sí que es Venture Capital total,
Todo el lado de Buy Now, Pay Later, pues creemos que ahora que está entrando en crédito va a suponer una disrupción a los modelos de tarjetas de crédito tradicionales o sistemas de crédito. Entonces, la verdad es que el ecosistema lo están cambiando bastante y nosotros nos estamos interesados, pero conlleva riesgos, por eso, bueno, ahora mismo AFIR conlleva riesgos de ejecución, principalmente, por eso AFIR, pero bueno, ahora mismo es pequeña. Y en esta misma tónica, aunque no tiene nada que ver, tenemos Adyen, que también es fintech, pero bueno, con Adyen sí que... Bueno, es un jugador más consolidado, por así decirlo, europeo, que está expandiendo bien a través de plataformas en Estados Unidos y que hace poco, justo, vamos, nosotros ya lo veíamos siguiendo, pero ha hecho oficial su movimiento hacia más, bueno, deja de ser quizá un procesador exclusivamente de pagos, a ser un proveedor fintech, pero con sus licencias bancarias tanto en Estados Unidos como en Europa y a utilizarlas, porque hasta hace poco, pues más allá de issuing, no hacen nada y justo el otro día en el Analyst Day pues publicaron que su intención es dar toda la gama de servicios a través de plataformas a los que prestan servicios como marca blanca, que es su estrategia, y pues facilitar capital, facilitar cuentas bancarias, para agilizar un poco pues digamos la capitalización y las necesidades de pequeña y mediana empresa, que es a donde llegan a través de esta estrategia de plataforma. Y además una cosa interesante es que, bueno, daban algunos datos que comentábamos nosotros internamente y era que, pues por ejemplo, como creo que salió hace poco en Forbes, creo que eran 2/3 de los SMBs en Estados Unidos, pues estaban descontentos con los servicios que les prestaban su banco, y es algo que además ocurre mucho también a nivel europeo, ¿no? A nivel de capitalización, o en un momento necesitas cierta liquidez porque se te ha estropeado una máquina y tal, y bueno, pues es un poco lo que quieren aprovechar, digamos, tirando un poco de la información que tienen, ¿no? Ahí únicamente añadir por mi parte que viene de consolidación de la parte de las antiguas posiciones que eran de Square y de PayPal. Y una cosa interesante también de Roblox, volviendo a lo anterior que has dicho, es, bueno, además que, o sea, yo coincido contigo en la parte de que lo más importante ahora es cómo mantienes y haces crecer tu base de usuarios, y somos conscientes de que hay dudas sobre esa base de usuarios, si va a envejecer o no, o se va a quedar en gente joven, ¿no? Pero hace poco salió una noticia, y que además también creo que, no sé si la publicaste o comentaste tú algo online y demás, en la cual pues decían que iban a expandir y están contratando gente para irse a PlayStation, que es una cosa que pues empezará a monetizar de alguna forma a principios del año que viene, lo cual es muy positivo también. Vale, bueno, continuando tendríamos la otra parte de lo que sería Marketing Tech, donde aquí tenemos a Brace y Amplitude. A ver, a nosotros nos parece, tal vez Amplitude pueda parecer un poco más point solution en este punto, entonces habrá que ver cómo va evolucionando, porque Amplitude se utiliza bastante para el A/B testing, segmentación. Entonces, tú le has comprado Segment aquí, no es exactamente lo mismo, pero bueno, rozan, igual que con Brace, roza un poco, entonces tendremos que ver un poco cómo va la evolución, pero a día de hoy Amplitude nos parece que en Marketing Tech es una solución muy, muy buena. Es verdad que esto lo puedes montar con Databricks, sin ser Marketing Tech, o con Snowflake, totalmente, pero el mercado está expandiendo mucho y Adobe, aunque está bien posicionada, Amplitude es mejor. Entonces, bueno, tal vez el problema que ha tenido Amplitude ahora mismo es todo el tema de la clientela, de los grandes clientes post-COVID y tal, que ha tenido ahí cierta disrupción. Es normal, el producto al final, ahora mismo tienes un gran módulo, no tienes una amplitud de módulos. Entonces, esto, bueno, pues lleva tiempo y habrá que ver cómo van ejecutando y tal, pero lo que es la plataforma en sí tiene bastante utilidad, entonces, bueno, estamos positivos con ella. Y con Brace, en realidad, más positivos porque la verdad es que como la plataforma como tal está más desarrollada. Y Brace, la verdad es que en todo lo que son soluciones para móvil, pues aquí sí que es líder prácticamente total y absoluto. Bueno, líder, es que, claro, en este segmento tampoco es líder, hay varios competidores, pero digamos que es el que está innovando, es el que ahora mismo tiene la funcionalidad mejor. Entonces, bueno, creemos que puede, de hecho es que está robando cuota, no solo lo creemos, sino que estamos observando que está robando cuota. Entonces, verdad que tiene cierto peso en Europa, un pelín, y habrá que monitorizar también ese lado, pero bueno. Y esto por el lado de Marketing Tech. Y luego pues ya tendríamos toda la parte de CRM, que aquí tenemos tanto a Freshworks como a Salesforce, evidentemente, como a HubSpot. Bueno, cada una tiene sus dinámicas. HubSpot la estamos encontrando bastante bien posicionada en el segmento más SMB. De hecho, mínimamente empiezan a tocarse entre Salesforce y ella, una intentando subir y otra intentando bajar. Pero bueno, el mercado es tan grande que ahí tienen
tienen bastante separación. Y la verdad es que HubSpot, bueno, lleva tiempo sacando, ya en pandemia, vamos, sacó módulos muy buenos y la atracción de clientes es fantástica. Y Freshworks, bueno, es que ellos ofrecen no solo CRM, ofrecen un abanico de funcionalidades. La atracción de clientes que estamos viendo es muy, muy buena. Es verdad que la compañía, la cotización, pues la han penalizado desde que salió a bolsa, pero bueno, si siguen a este ritmo debería funcionar bastante bien. Tal vez la única preocupación, un poco de las tres, es que, incluida ahora la cuestión ucraniana, CRM no es la mayor prioridad en el gasto IT, entonces eso hay que monitorizar un poco y bueno, pues puede ser que las expectativas de crecimiento estén un pelín por debajo. Ahora bien, dicho esto, en el caso de Freshworks, por ejemplo, pues la cotización está excesivamente descontada, en nuestra opinión, así que creemos que es un macheo de una cosa con la otra. Pero sí que está claro que el CRM post-pandemia y con Ucrania todo unido, pues bueno, ha tenido está teniendo cierta mínima ralentización y tal vez las cotizaciones en todas estas hayan adelantado un poco la caída. Bueno, ahí va a estar un poco el juego. Pero en cualquier caso, si la proyección es a varios trimestres, años, que es lo que estamos pensando, pues si el nivel de ejecución siguen en estas igual, no debería haber problema. Evidentemente es el forward más grande, a nivel de retorno, pues es la que menos te ofrece en teoría. La que más te ofrecería pues sería ese combo de HubSpot, Freshworks, que bueno, iremos viendo, porque ya digo, Freshworks que no es solo CRM, tiene toda la parte de ITSM, lo que es Freshdesk, que bueno, es otra línea totalmente distinta y ahí te compite con Atlassian. También es cierto que toda esta gama que llevamos, muchas de ellas acaban de salir a bolsa recientemente, entran justo junto con Freshworks, diría yo, y casi, bueno, HubSpot lleva mucho más tiempo en el mercado, está en otra historia, pero sobre todo estas que son quizá más pequeñas, recién salidas al mercado, como he dicho y demás, pues siempre se ven un poco más castigadas en este entorno en el cual se le agrupa todo dentro de Long Duration Assets y bueno, pues en estos momentos de duda de mercado a nivel macro y tal, pues siempre son más castigadas, ¿no? Entonces, bueno, si están en la cartera es porque vemos algo que es positivo, que es lo que justo estamos aquí repasando. Yo quería también comentar eso. Luego tenemos la parte... Antonio, perdón. No, perdón, sí. En ese sentido, un poco, reafirmar un poco que por eso esa diferencia de pesos en la cartera es cómo se van distribuyendo las tres. De alguna manera están reflejando la creencia y el peso que van teniendo, pues cómo están ejecutando las expectativas que tenemos al respecto. Sí, de hecho ahora ya vamos teniendo la parte, bueno, la analítica de datos, la más trimestral ya ha concluido, entonces siempre estas tres, pues ahora le meteremos otra vez un poco la valoración de trimestre, de cara también a futuro lo que estamos viendo, porque puede haber cierto desacople, entonces pues no sé si subiremos un pelín una o bajaremos un poco otra, pero bueno, en principio las tres deberían seguir en cartera, sin ningún inconveniente, pues los datos son fuertes, hombre, siempre también intentando no tener una cartera de demasiados valores, pues en torno a 35 más o menos está bien. Entonces, sí. Y luego que muchas de estas también se están beneficiando de robo de cuota a otros no tan fuertes y demás, entonces como Zendesk, por ejemplo, ¿no? En el caso de Freshworks, incluso algunas veces HubSpot, pues bueno, eso es positivo. Bueno, luego tenemos la parte colaborativa, que como ya tenemos una pregunta por ahí, meteríamos a Sana y a Monday, entonces... bueno, esta parte colaborativa, bueno, Atlassian en cierta parte también, aunque... Sí, con Trello. Sí, te entra, por eso. Pero bueno, yo creo que esta la abordaremos luego en la parte en la pregunta esta concreta. Y ya prácticamente entraríamos en lo que sería todo el mercado IT general, ¿vale? Que en IT, pues bueno, podemos separar toda la parte de ciberseguridad, que creo que es un bloque, y lo haremos ahora. Primero, las que no serían generales, las que estarían un poco separadas, sería Zuninfo, que no la hemos metido en CRM porque no es exactamente, no te vale para CRM, o sea, no es CRM, aunque creo que hay gente que lo confunde un poco. En el fondo lo que te provee Zuninfo es bases de datos internamente al equipo de CRM para hacer el target al cliente. Entonces, para nosotros es el líder indiscutible Zuninfo, dentro que hay una solución end-to-end y Zuninfo más o menos acopla como 2/3 de esa solución. Hay otros que se dedican al último tercio o que cogen otra parte, pero... Es decir, no hay un integrador completo en esta cadena, ni siquiera LinkedIn, que por ejemplo suele ser el competidor que más sale, o los de Brandstream estos, sí, que también, pero bueno, no hay ninguno que tenga una solución completa end-to-end. Sí que es verdad que Zuninfo para nosotros pues, es el líder y en este aspecto por eso lo tenemos. A ver, es un mercado interesante porque no hay tantísimos agentes, es complejo, requiere mucho trabajo interno. Es verdad que Zuninfo para ello ha adquirido mucha compañía.
Y la verdad es que es un mercado bastante grande, entonces tal vez lo más complicado sea, bueno, pues el nivel de ejecución aquí un poco. Vamos, a día de hoy la verdad es que los datos de Zoninfo son buenos y nos mantenemos positivos, pero también es verdad que no es para nosotros una posición core nuclear que deba pesar el 5 porque no vemos que tenga esa super fuerza última, entonces pues en torno al 1 más o menos debería andar, entre el 1 y el 2 creemos que es una buena posición. Circunstancialmente no sé si podría bajar del 1 en algún momento, pero bueno. Y la otra que tampoco acopla en esta situación general es Workday. Porque bueno, Workday ya tenemos la parte de HCM y es el líder indiscutible. Vamos, yo creo que Workday ya es conocido. Y bueno, nos interesa también la parte financiera, a ver un poco cómo van. No hemos encontrado grandes deals, que es un poco lo que achacamos a Workday, que le falta el gran deal en finanzas que le permita meterse fácilmente en Fortune 500 y tal, porque bueno, Bueno, acaba de firmar con Wells Fargo, que es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Pero bueno, o sea, sí que es verdad que las dinámicas ahí son más lentas, ¿no? A la hora de... Porque normalmente hay base instalada, es decir, ya hay un competidor, quizás sea algo legacy, pero sí que lo hay. Entonces, pues bueno, ya hay alguien que cubre esa necesidad, hay contratos y además el CFO, que normalmente es el que decide, pues necesita que la solución esté testada, por así decirlo. Es decir, que, pues claro, un pequeño fallo te hace que estés en la calle. Entonces, no es una opción tan rápida quizá como lo fue en su momento pues HCM, donde ellos pues no encontraron tanta pues competencia, fue todo Greenfield. Y porque en ese sentido, como bien dices, Juan, pues tienes ahí competidores muy potentes como SAP, por ejemplo, por mencionarlo, que tiene casi una posición un poco hegemónica dentro de la parte financiera y ya es complicado moverla muchas veces. De acuerdo, y nos faltaría toda la parte de, bueno, pues software más general, lo que sería IT, y aquí vamos dividiendo, ¿no? Pues, bueno, dentro de IT en concreto tendríamos a Confluent, a Mongo, a HashiCorp, metamos a Microsoft, aunque bueno, Microsoft no vale para todo porque Microsoft acopla en todos lados. Tenemos a Amazon, pero bueno, Amazon principalmente la tenemos por AWS, parte de e-commerce crece, pero para nosotros es un mercado más maduro y menos interesante. Nos interesa mucho más AWS. Tenemos Datadog, tenemos Atlassian y tenemos Snowflake y ServiceNow. Y no me he dejado ninguna. Bueno, me he dejado antes, que también deberíamos meterla un poco aparte, a Bill.com, que para toda la parte de pagos en mercado mid-market es el líder indiscutible y además con una funcionalidad increíble, entonces por eso nos gusta tanto y es una posición alta. Y bueno, en las de IT, pues básicamente estamos positivos en todas estas. Casi el peso es un poco más el monitoreo que le vamos haciendo de cuál está más fuerte. Y bueno, no hay mucha, no sé si queréis comentar. Es un poco relevante que tal vez bajaremos algo de peso esa Snowflake, que le hemos notado. Lo hemos notado precisamente era de cara a futuro, no los resultados trimestrales que metió, sino un pelín de desaceleración, un pelín con Databricks que le está atacando y bueno, están ahí. Entonces, bajaremos un pelín, pero vamos, a largo plazo no nos preocupa. Y el resto, pues no sé si queréis comentar vosotros de alguna en concreto. Venga, Antonio. Pues, ¿qué puedo decir? De la parte quizás del dato, por agruparla con Mongo, Confluence y Snowflake en ese bloque, que un poco jugaría algo un poco más distinto que las otras y donde estamos muy positivos. Más allá de lo que comentaba ahora mismo Flavio del tema de Snowflake, por el hecho de que de manera puntual, pues es verdad que han metido una pequeña mejoras que han afectado, bueno, de alguna manera una reducción de consumo en el gasto, que es muy positivo para los clientes, pero que sí que es cierto que redunda en que probablemente en el siguiente cuarto pues la exposición o los gastos que tenga por parte del cliente se vean reducidos. Creo que es algo muy positivo y que en el fondo no dejan de estar de alguna manera sembrando para recoger. Entonces, en ese sentido, poco más. Y por la parte de Confluence también seguimos muy positivos. Desde el lado de Mongo, a nivel de base de datos, también muy positivo, enfocados también a la parte de aplicaciones, con todo el desarrollo que están realizando. Y en ese sentido, pues bastante bien. Ya más allá de que las fluctuaciones que vaya haciendo en cartera, yo creo que ese bloque quedaría cerrado. ¿Vale tú? O sea, yo diría quizá más un comentario más a nivel general y es la cartera está posicionada en un segmento, o sea, un 45% de la cartera, si sumas sobre todo la parte alta y demás, está posicionada en ciberseguridad.
que es un segmento que aún en este entorno tan complejo sigue creciendo. O sea, hace poco nos llegaban pues, unas entrevistas que hacían a pues, gente importante dentro de las compañías en el sector diciendo cuál es tu prioridad, y tu prioridad, o su prioridad en ese caso, para muchos de ellos era el tema de ciberseguridad en distintos campos, en distintas ramas, que las tocamos un poco algunas todas, yo creo que estamos más o menos cubiertos. Y no solo era prioritario, sino que además iban a incrementar el gasto, con lo cual es algo muy positivo. Y esto liga en parte con una de las cosas que nos preguntan luego sobre oye, ¿vais a poner la cartera en defensivo? Digo, bueno, es que según cómo lo mires, es defensivo y ofensivo, porque realmente son empresas que crecen mucho, muy bien, que son líderes en su sector y que además dan un servicio ahora mismo que es crucial. Más además en un entorno con una regulación apabullante, donde cualquier equivocación pues, se castiga no solo a nivel confianza de tu cliente, que es lo más importante, sino también a nivel bursátil, ¿no? Entonces yo creo que eso es una idea que debe de calar, que es, oye, pues un 45% está en este sector, con empresas líderes, que las acaba de mencionar Flavio, y donde además a nosotros pues, no nos tiembla el pulso porque, pues, bueno, porque las conocemos bien. Quizá a lo mejor daría para hacer 2 horas de podcast con cada una de ellas. Yo creo que tampoco, pues oye, si alguno tiene inquietud en alguna de ellas, pues nos puede contactar, que somos accesibles. Pero eso, pues un mensaje de calma, de tranquilidad, que son sectores que aún en momentos difíciles lo están haciendo bien. Y eso era un poco la idea final que me gustaría comentar del posicionamiento de cartera, ¿no? Sí, bueno, no he llegado a decir las que son de ciberseguridad en concreto. De hecho, las voy a nombrar, que serían Qualys, Zscaler. A ver, Microsoft evidentemente tiene sus módulos de ciberseguridad, pero bueno, la contemplamos igual que AWS. Bueno, AWS sí, realmente claro. no. AWS o sea, no tiene si coges encima a ese 45 y le sumas parte de AWS, parte de Microsoft, que también tiene exposición, pues te sube. Y yo creo que en la carta, que esto no lo hemos hecho, pero sí que es verdad que vamos a meter un pie chart, como dicen, un gráfico, quizá más con una distribución por segmentos, porque a veces creo que hasta no opinas lo mismo que se. Sí, lo podemos hacer, Sí, no hay problema. Sí. sí. Sí, vale, y nos faltaría HashiCorp, que tiene su módulo de ciberseguridad, Exactamente. porque AWS, es decir, no tiene realmente un módulo de ciberseguridad, toca cosas, pero no lo tiene. Pero HashiCorp sí que lo tiene, Okta, completamente. Por ejemplo, DataOps también ha metido ahora un módulo de ciberseguridad, se está metiendo con alguna cosa. CyberArk, completamente, Palo Alto, CrowdStrike, SentinelOne y bueno, Cloudflare, que pues como es un híbrido entre CDN y ciberseguridad. Sí, pero bueno, ellos se han posicionado desde el principio de. Sí, más en seguridad. Sí, de hecho, fue cuando salieron a bolsa más tarde que Fastly, si mal no recuerdo, y lo que intentaron fue desde un principio posicionarse en el segmento de ciberseguridad. Y es lo que le ha dado alas realmente, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que reforzar ese mensaje que tú has comentado, Juan, de como 3 pilares básicos sobre lo que estaba fundamentada la cartera: la ciberseguridad, la explotación al dato o todo lo que es la gestión, el mantenimiento, la inferencia para la parte analítica, pero todo centrado y gravitando en torno al dato. Y por otro lado, la parte de migración al cloud, que está muy relacionado con las otras dos a su vez. O sea, como los 3 grandes vectores sobre los cuales, junto con lo que hemos comentado al principio, de que sea un poco más venture, gravita un poco la cartera ahora mismo. Vale, y bueno, pues esto sería, sí que es cierto que de cara al trimestre, pero ya digo, al final esto es importante, los datos son un aporte a nuestro análisis, no hacemos nada porque el dato nos diga, oye, tenemos que comprar o vender esta compañía, no. Es siempre nosotros vemos la compañía, la conocemos y los datos cuando nos indican cosas suman ese análisis, entonces como vale, pues esto es interesante o no. Por ejemplo, en el caso de ciberseguridad, es muy probable que en el trimestre que viene haya una compañía más de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la conocemos bien, de hecho creo recordar que hace bastante tiempo estuvo en cartera y si no estuvimos a punto, ya es que no me acuerdo, pero vamos, que la conocemos de hace bastante tiempo tal y está especialmente fuerte, entonces es muy raro que cuando acabemos a la de completar el análisis, porque estamos haciendo actualización y demás, no esté en cartera, entonces pues creemos que esta por ejemplo estará en cartera y Qualys, que pesa muy poco, pues es bastante probable que la cambiemos, pero bueno, que son fine tuning, son pequeños matices que vamos haciendo en cartera. Y el resto no hay mucho más. Respecto al hackeo de Okta, es así lo único, aunque bueno, lo comentamos en el podcast, pero por si alguien tal. Bueno, no consideramos que esto sea un SolarWinds, eso lo primero, súper importante. Lo segundo,
es que sí que va a haber algo de ruido en clientes, entonces esto lo vamos a ir monitorizando y veremos. Por el momento es adelantar datos que no existen, entonces no vamos a estar tomando decisiones en previsión de cosas que puedan pasar, porque no es tanto así. Habrá que ver datos claros de qué están haciendo los clientes. Nosotros estamos positivos y hemos tenido ya varias calls con clientes y, a ver, hay algo de duda de cómo ha respondido Okta, eso es cierto, en los tiempos, sobre todo, de respuesta. Y cuando haya los renewals, las renegociaciones, pues bueno, va a haber algo ahí de preguntas, sin lugar a dudas, en los RFPs y tal. Bueno, esto lo contemplamos, pero vamos a monitorizarlo. Por el momento estamos positivos. Y lo que nos dice también la historia es que en los hackeos de este tipo que ha habido, pues normalmente se reposicionan bien los negocios y siguen. Entonces, y que los datos, digo, son fuertes. Entonces, bueno, por el momento. Claro, de hecho tenemos dos datos realmente recientes. Uno es SolarWinds y el otro era Mimecast, exactamente. Sí que es verdad que en las primeras 2 semanas, que es cuando hay más ruido, la acción sufre mucho. Pero luego sí se demuestra. Bueno, el cosa de SolarWinds fue muy sonado y fue grave, y realmente en este caso no estamos en algo tan grave por lo que sabemos en la información pública que nos ha llegado. Pues oye, a lo mejor es una oportunidad, y más en un entorno pues bueno, donde van con viento de cola. Como dice Flavio, puede que a corto plazo sufran un poquito, pero a largo plazo parece que está bien. Vale, pues vamos a meternos ya en los módulos. Los hemos dividido en 4 y vamos a empezar con empresas porque, bueno, es un poco lo que entronca más con esto. Ya digo, las preguntas son así de empresa que hemos recibido, no han sido, quitando una o dos, creo, súper concretas, han sido más genéricas, entonces por eso creo que estaba bien hacer nosotros una valoración general de cómo está la cartera y que se entienda cómo pensamos, porque esto es realmente lo que va a meter el retorno a Andrómeda y no tanto las cuestiones macro, que ahora abordaremos, que algo de influencia tienen. Pero insisto, con carteras con pesos concentrados en sectores muy claros, pues si esto lo hace bien, el tema macro nos importa algo menos. Lo miramos con el rabillo del ojo y lo entendemos, obviamente, pero insistimos, no es tan nuclear. Vale, bueno, pues primera pregunta. Muchas gracias por vuestro trabajo, tanto en la gestión del fondo como en la voluntad de comunicar con los partícipes. ¿En cuál de las temáticas en que habitualmente invierte el fondo, bueno, siguiendo el podcast de Noctua, media, tecnología, ciberseguridad, etcétera, estáis viendo mejores oportunidades? ¿Podéis comentar alguna empresa del sector que según vuestro criterio el mercado no está valorando correctamente, ofreciendo una oportunidad? Bueno, yo creo que lo primero ya lo hemos abordado en la cartera, sobre todo ciberseguridad, lo que más claro encontramos. En cuanto a valoraciones que están ofreciendo oportunidad y que no está valorando bien el mercado, pues visto cómo está el mercado, casi toda la cartera a día de hoy. Esto el año pasado sería difícil decirlo. A día de hoy, pues bueno, toda la cartera. ¿Queréis comentar vosotros alguna en concreto? Es que, pues fíjate, quizá justo, o sea, las que están ahora mismo a precios correctos para lo que han estado son justamente las de Venture Capital y demás, que es más a nivel cualitativo. Tienes que encontrar gente dentro de la industria para enterarte bien cómo van las dinámicas y demás, porque a nivel fundamental es complicado valorarlas, y yo lo entiendo. O sea, justo en momento de duda, pues es donde te vas fuera. Esas para empezar. Y luego, para terminar, muchas de estas de ciberseguridad, justo por ejemplo, Okta es un ejemplo de una empresa fantástica que ha tenido problemas en un momento dado por un contratista tercero que además no ha llegado a nada y se han detenido a los responsables. Que bueno, donde ya por buscarle o rizar el rizo es si ha actuado con premura o ha dilatado mucho los tiempos de comunicación y tal. Ya nos vamos a detalles que, bueno, pues oye, que cada uno se meta a juzgar ese tipo de cosas, pero bueno, pues ese sería un ejemplo claro, ¿no? Estaba pensando, pero es que yo creo que realmente casi todas, yo coincido con Flavio en el sentido, con Juan en particular, con Okta, y en general es que casi todas están ahora mismo obviamente mucho más, más asequibles, obviamente, a de donde venimos, y es normal. Así que en ese sentido, no sé, no destacaría ninguna en concreto, casi todas que están en cartera. Muy bien, nos movemos a la siguiente pregunta. ¿Te la leo? Sí, digo yo, está. Nos dice, bueno, lo leo yo, no te preocupes, ya tengo aquí delante, voy leyendo. Vale. Buenas, equipo. Mi pregunta es sobre la tesis de inversión en Asana y Zoom. Entiendo los vientos de cola del mercado y seguramente estáis viendo algo que yo no, pero como habéis comentado en algún podcast, ¿no creéis que es más fácil de implementar por las empresas las soluciones de Microsoft, aunque sean algo inferiores en prestaciones, y eso pondría en peligro la razón de ser de estas compañías? ¿O estáis invertidos porque sean opables? Bueno, en cuanto a opables, evidentemente no es la tesis nuestra de inversión, no nos metemos en una compañía porque vaya a ser opable o no, según la OPA, ok.
veremos el precio y lo aceptaremos si estamos de acuerdo. Tampoco ser minoritarios en porcentaje en una inversión de esta compañía tampoco hay mucho que podamos hacer, o nos quedamos o nos salimos, pero no es por eso. Y en cuanto a la tesis de inversión de estas, a ver, nosotros no estamos en Zoom, estuvimos hace ya bastante tiempo, pero nos salimos. De hecho, fue el año pasado. En Asana sí que estamos, también estamos en Monday, que son las dos colaborativas. A ver, en este caso concreto de Project Management, aunque hay que diferenciar entre lo que hace Asana y lo que hace Monday, porque Asana es puro Project Management, Monday no, Monday es más una herramienta low code, no code, más allá del Project Management. ¿Puedes hacer con él Project Management? Absolutamente, pero puedes hacer más cosas, por ejemplo, puro CRM, y hemos encontrado casos donde se iban a implantar Salesforce o incluso HubSpot más bien, o incluso Salesforce, y al final se ha optado por dar un módulo, solucionarlo con Monday, aunque esto es muy, muy minoritario a día de hoy, pero bueno, son soluciones y sobre todo de apoyo al CRM. Entonces, bueno, aquí en el caso de Microsoft, la solución que tiene, que es List, es una solución bastante mala, entonces no está compitiendo. Si algún día Microsoft decide darle fuerza a esto, pues lo veremos y evidentemente nos saldremos porque con Microsoft en este aspecto no puedes competir, pero a día de hoy no hay. Y sobre todo vemos mucha explosión de crecimiento, especialmente en el lado de Monday, ¿vale? Sí que es verdad que este trimestre de colaboración lo estamos viendo un pelín más flojillo, porque en general todo IT está bajando, normal, por la situación un poco de crecimiento, quitando ciberseguridad, que es el lado más tal. Pues bueno, tal vez bajaremos un poco a Monday porque está un pelín alta, pero sí que mantenemos posiciones. Y ya digo, a 3-4 años, pues o Microsoft se pone las pilas o este mercado lo tiene perdido. Bueno, el caso es que por echarle un capote, como dicen a Microsoft, la verdad es que tenemos un ejemplo reciente que es el de Slack y el de Zoom con respecto al avance que consiguieron con Teams, y la verdad es que la ejecución de Microsoft es buena. Por eso está en cartera también, sobre todo por cloud y por cómo expande sus tentáculos apoyado en pues, su presencia en las mayores empresas del mundo, ¿no? Como empresa de productividad, con Office 365 y el resto de apps de productividad que tienen, que son muy buenas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es una cosa que vigilamos y sabemos que está ahí, pero como bien dices, es que todavía no están luchando porque a lo mejor están priorizando otras ramas que son más importantes como GitHub, por ejemplo, o seguir machacando y machacando y machacando la parte de Microsoft Teams, que sigue teniendo crecimientos buenos y se les viene muy bien para mantener un poco su fortaleza dentro de pues, lo que les ha concedido esa ventaja durante estos años, que es seguir con la base instalada de clientes que tienen, que es magnífica, ¿no? Y seguir ampliando con ello temas o workflows en el cloud, ¿no? De acuerdo. Siguiente pregunta. Buenos días. Ya se dijo que no había ninguna inversión en empresas de blockchain. ¿Pensáis que no hay futuro en estas empresas? A ver, no es que no haya futuro en blockchain, es que para nosotros a día de hoy no es cuantificable y no estamos encontrando un producto que podamos hacer el traqueo, que se pueda probar, que tengamos una consistencia clara de qué es. Entonces, bueno, habrá que ver. Oye, pon eso para el micro. Perdona, sí. Entonces, bueno, tendremos que valorar un poco de cara a futuro a ver cómo va generándose. Pero vamos, por el momento a día de hoy la verdad es que blockchain no encontramos nada interesante. ¿Queréis añadir vosotros algo? Bueno, hace poco, yo creo que ahora mismo los proyectos que hay más son a nivel Venture Capital, ¿no? Sí. Están probándolo, como le llaman, ¿no? En market fit, tu encaje en el mercado y cómo puedes monetizar y cómo hacer la estructura, porque recordemos que al final todo esto está un poco ideado para salirte un poco de controles bueno, no que de empresas, sino que para que sea la misma comunidad que está dentro o sosteniendo ese blockchain, ¿no? Pues que te dé un poco el respaldo para que tú puedas hacer esta cosa. Se están haciendo cosas en tema de trazabilidad de alimentos y cosas de estas de la cadena de suministro. Bueno, hay cosas interesantes por ahí, pero así como una empresa dedicada ahí, más allá de, digamos, Coinbase, la más conocida, pero luego por ahí tienes alguna... ¿Cuál es más? Ahora sí que no recuerdo. Hay alguna que salió de... Puede ser... No, todavía está en Venture, todavía está privada, de venta de NFTs y cosas de estas. Sí, ¿no? bueno. Pero todavía o sea, está pues asentándose... OpenSea. ¿OpenSea puede ser? No, Bueno, OpenSea es la típica, pero esta está en Venture. Esta es Venture, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, bueno, pues Coinbase sería la más relevante por la cual podrías tener acceso tangencial a este tipo de cosas. Sí, pero es que Coinbase es un broker, entonces, en el fondo. Entonces, tampoco nos hemos metido a fondo en sacarle datos a Coinbase, no en el negocio, que bueno, el negocio sí que de hecho hemos tenido ya varias calls de Coinbase y hemos hablado con gente y tal.
Pero bueno, no sé, a día de hoy la verdad es que nos falta aquí algo que veamos, porque al final tenemos 35 o 36 tiros que meter y falla, o sea, o meter uno ahí en Coinbase. No, sobre todo, que ¿por qué esto es un coste de oportunidad al final? Claro. ¿Por qué vas a jugártela con algo donde no tienes visibilidad cuando hay otros negocios que conoces que son a lo mejor quizá algo más sencillos, donde tienen pues, sus dinámicas, las controlamos, sabemos cómo va la intención de gasto, tenemos información de gente que ha estado dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto te da más visibilidad y más convicción. O sea, al final es un tema de, vale, o sea, ese negocio puede estar bien, pero tengo más confianza porque hay una serie de datos detrás que nos avalan, ¿no?, esta decisión, ¿no? Muy bien. ¿En qué compañías del fondo actual se está materializando la tesis de inversión? Ejemplos. Se está viendo una revalorización versus los datos analizados previamente por la venta de software. Bueno, a ver, evidentemente en el trimestre pues todas las bolsas han sufrido ciertas disrupciones o caídas, vamos, en general, por varias narrativas. Entonces, si lo queremos contemplar justo de manera trimestral, pues es que vamos, difícilmente es que alguna compañía, creo que Qualys está por encima, la mayoría están un poco por debajo. Pero si quitamos el efecto del trimestre, que al final es corto plazo y bueno, pues no es tan concluyente, si miramos a más largo plazo, sobre todo, lo que creo que es importante es, y creo que va un poco por ahí la pregunta, es, oye, desde que lleváis con el tema de los datos fuertes, ¿cómo está funcionando esto? Y creo que es lo interesante responder. Bueno, nosotros lo introdujimos el trimestre del Q4 2021, el Q1 2022 hemos funcionado desde el 1 de enero ya con ellos, todo, porque es verdad que el trimestre anterior hubo introducción, entonces, bueno, pues tienes ese acople todavía. De hecho, este trimestre pues ha sido eso, el primer trimestre que hemos funcionado ya con ellos completos y aunque la confianza es total ya al 95%, bueno, al 100%, pero digo que esta confianza del 100% en los datos la hemos acabado de construir este trimestre porque todavía hay ciertos fine-tuning, ciertas cosas que hemos visto y hemos dicho, vale, pues esto hay que aprenderlo y hay que hacerlo así y tal. Entonces, todavía ha habido un pelín eso este trimestre y tal vez el que explique que haya habido un pelín de movimientos todavía en posiciones en carteras que en el Q2 pues ya habrá muy, 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 muy pocos. Entonces eso por un lado. Respecto a cómo están funcionando, pues la verdad es que están funcionando bastante bien porque teniendo en cuenta que tecnología, la mayoría de compañías presentando resultados del trimestre caían en el aftermarket, pues hace poco, de hecho hasta lo publiqué yo en Twitter, estuve haciendo un análisis de nuestra cartera, cómo había reaccionado, teniendo en cuenta que es para la gente no adscrita o no entendible de esto, el lado más peligroso, más arriesgado del mercado. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, la verdad es que el comportamiento nuestro de las compañías ha sido bastante, bastante bueno. Teniendo en cuenta eso, insisto, que es el lado más peligroso donde se supone que tienes que fallar y te pegas unas castañas brutales. Evidentemente, algunas han reaccionado negativamente, pero en general las 35 compañías han reaccionado bastante, bastante mejor que la general del mercado. Y esto en un trimestre. Entonces, nuestra confianza en los datos ya era mucha, porque ya sabemos lo que teníamos, pero que es que encima lo refuerza. Entonces, en este aspecto, pues la verdad es que estamos muy contentos y simplemente seguir la línea de trabajo. Sí. Ya digo, este trimestre además, como hemos aprendido algún pequeño fine tuning que nos quedaba, pues hará menos movimientos en cartera y nada, la verdad es que el resultado es bastante bueno, entonces yo creo que... Sí. Pero vamos, que no hay magia, o sea, al final lo que consigues con esto es quizá más visibilidad entre quarter, el que vas confirmando cuando, pues oye, van presentando resultados, pero la evolución de las compañías no deja de ser la misma que la de hace un año. Es decir, ahora pues quizás estemos más tranquilos entre quarter y demás, porque ahí dejas de tener información tan amplia de las compañías, como es lógico normal, porque no presentan, solamente pues con noticias y demás y tus estimaciones. Pero bueno, o sea, ayuda a ver si ejecutan bien un roadmap que sientan pues, en sus Capital Markets Day, Analyst Day o lo que sea. Y bueno, al final la compañía tiene que construir, o sea que no por tener una serie de datos van a ir más rápido y se va a ver en la cotización antes. Lo que nos da es quizá más agilidad a la hora de pues, ver, oye, si hay baches en el camino, pues intentar... Y también nosotros chequeamos por ahí que sí que los hay, ¿no? Pues intentar modificar, corregir un poco pues en cartera para que afecte menos, pero esto sigue siendo a largo plazo, no es algo que vaya a generar, digamos, una revalorización de la cartera en un cuarto o el siguiente. Yo creo que tampoco habría, si el que sea partícipe no lo debe ver así, ¿no? Sino que además a largo plazo es cuando se ven los resultados. Yo os diría a ver qué pasa dentro de un año y ahí evaluar, que yo creo que por ahora es positivo y ya lo seguíamos desde antes, pero bueno, pues ahora internamente, ¿no? ¿En qué compañías del fondo
No, perdón, está leído. Hola, soy un reciente partícipe y me gustaría saber si estáis considerando enrotar ciertas empresas más volátiles a tecnológicas más defensivas. Por ejemplo, Microsoft, Apple, etcétera, ante el escenario inflacionista. Bueno, pues la respuesta es que no. Es decir, a ver, nosotros, y aquí decimos una vez más lo de los datos, es esa mezcla de decir, la compañía está bien posicionada y el retorno que le podemos hacer es el más interesante posible. Entonces, ¿está AWS bien posicionada? Sí. ¿Está Microsoft bien posicionada? Sí, por eso están en cartera. Los datos nos avalan este posicionamiento. Los datos que tenemos de cara a este trimestre, cómo va a funcionar, nos están avalando este posicionamiento. Ahora bien, también nos lo están avalando en CrowdStrike, también nos lo están avalando en Confluent. Entonces, ¿dónde tenemos más crecimiento y más capacidad de valoración a futuro por el mercado que están adquiriendo? En CrowdStrike, en Confluent. Entonces, tiene más sentido ir subiendo estas posiciones en SentinelOne, en CyberArk. Tiene más sentido ir subiendo estas posiciones por la capacidad de valoración que podemos captar que en las otras. Entonces, componer la cartera de cara a cuestiones macro creemos que es erróneo y lo que debemos componerla es en la capacidad de apreciación y ejecución del negocio. Y como la ejecución la estamos teniendo en real time, pues es un poco lo que tenemos que hacer, focalizarnos en nuestra ventaja, en donde nosotros somos fuertes y posicionar la cartera de manera que nosotros somos capaces de ver cosas que el resto del mercado no la está viendo. Entonces, lo erróneo creo que sería ponernos defensivos, además, cuando las bolsas ya han descontado bastante caída, porque este primer trimestre pues, ha sido bastante tumultuoso en general para el sector. Entonces, creo que sería un error... Uy, perdón, se ha desacoplado, creo que se había desacoplado por ahí algo. Digo que sería un error... ¿Está ya todo bien, Gonzalo? Digo que sería un error, no sé si se ha filtrado en el vídeo, pero bueno, si no, perdón. Digo que sería un error pues, posicionarnos por cuestiones macroeconómicas que no es el planteamiento de cómo nosotros trabajamos. Bien, y la última pregunta de la parte de empresa, ¿en qué compañías del fondo actual se está materializando la tesis? Ah, no, pero esta está repetida. Vale, esta está repetida, pues nada. Esta es la que has dicho tú. Dice, hay una repetida. Vale, pues nada, no estaba chequeado. Vale, perfecto. Pues yo creo que nos moveríamos a la parte macro si queréis y ya dejamos las últimas dos, que son muy poquitas, de inflación y liquidez para el final. Aunque bueno, macro, inflación, pues más o menos igual, pero bueno. Es lo mismo, sí. Vamos con esta pregunta primera, que es bastante buena. Dice, soy un inversor desde 2018 y al tener tan poca experiencia me dejo guiar por la gente que sabe. Y en las caídas, al ir invirtiendo poco a poco mi dinero, he aprovechado para hacer aportaciones más grandes tomándomelo como unas rebajas. Nunca me ha temblado el pulso y con vuestro fondo me ha llegado a temblar en estas caídas. No he rescatado y voy a confiar en vosotros porque os he escuchado en varios programas y se nota que sabéis de lo que habláis, empresas y productos, sabéis mucho. ¿Habéis tenido en cuenta esta volatilidad tan fuerte que puede poner a prueba el ánimo y el voto de confianza de los partícipes? Alguno como nosotros que nos han temblado las canillas. Tal. Bueno, a ver, evidentemente, y esto lo hemos querido otra vez relatar una vez más en la carta y creo que vamos a insistir mucho porque se debe aprender, y también nuestro trabajo didáctico en ello se debe aprender a saber cómo trabajamos y tener esta confianza y esta tranquilidad, porque si no, pues creemos que va a poner nervioso a todo el mundo. Y la verdad es que la confianza por nuestra parte, pues bueno, es total. De hecho, nosotros en Estados Unidos tienen los LPs, que son los dentro de los fondos los que meten el dinero, pues nosotros dentro de Andrómeda somos el LP más grande. Somos los que más metemos el dinero, o sea, los que más dinero tenemos dentro de Andrómeda. Entonces, sabemos lo que estamos haciendo con todas las consecuencias y con todas las de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que hemos puesto en la carta. A ver, nosotros ya llevamos varios años de datos internos y hemos visto muy claramente de primera mano cómo funcionan las cosas y cómo las tenemos que hacer. Entonces, ha llegado un punto donde creíamos que la analítica de datos que teníamos era tan buena que trabajar con liquidez está bien, pero no posicionar las compañías que más fuertes arriba y a veces dejar demasiada liquidez pues estaba provocando ciertos detrimentos en la rentabilidad. Y al final, pues como nosotros tenemos el dinero en el fondo y lo que queremos es ganar el mayor dinero posible, es así, pues ¿para qué nos vamos a contentar con un retorno que está bien cuando podemos tener un retorno mucho mayor? Entonces, esto es un poco el origen de todo este movimiento un poco disruptivo que le hemos hecho a la cartera. ¿Qué pasa? Evidentemente, esto nosotros internamente lo hemos considerado. Que al hacer esto, pues la gente se iba a poner nerviosa, algunos podrán pensar que hemos perdido la cabeza, si tuviésemos gente por encima, pues evidentemente no nos habrían dejado y sabemos, hablando claramente, que es meterle un petardo a la volatilidad del fondo. Entonces, pues claro, la gente estaba tranquilita y de repente, ¡pum!, estalla
y pues la gente se pone nerviosa. Y nosotros sabíamos que al hacer esto pues podía pasar. ¿Contemplábamos que la caída, el momento de hacerlo junto con la caída fuese tan grande como ha sido hasta ahora? Pues no, porque si se observa nuestro ratio, no contábamos que el ratio Andrómeda, de la parte que hemos publicado de hecho en la carta, que lo hemos dejado ya público para que se pueda consultar, no pensábamos que fuese a caer hasta un número tan bajo como repitió en 2016 o en 2020. Pues no lo consideramos, pensamos que un entorno ya agresivo sería irnos al de 2018. Se ha descontado y se ha ido más allá de lo esperado, cierto, y eso ha metido más volatilidad incluso de la esperada, cierto, ya lo decíamos en la carta anterior. Va a ser algo normal que de vez en cuando vengan caídas en el fondo del 30%. Es verdad que esta vez nos hemos ido al 40%, entonces sí, es muchísimo, pero insistimos, la volatilidad es tan agresiva que no se pueden sacar conclusiones cuando el fondo está ahí, porque es que hace unos días estamos en el menos 30 y tantos y 2 semanas después estamos en el menos 13. Entonces, las volatilidades, sobre todo ahora que encima están elevadas, son súper agresivas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí conviene entender primero que la volatilidad no es riesgo, ¿vale? La mayor parte de la volatilidad que se genera en el mercado es puro ruido y no es concluyente. Y hace unas semanas, precisamente, tuve una interacción en Twitter con una persona y me decía, esto se va al carajo, es el fin del mundo. Y yo, vamos a ver, me estás diciendo esto con volatilidades en 30, con 2 desviaciones estándares del nivel de volatilidad, cuando el índice general, las puts en el mercado están altísimas. Es decir, y se lo dije, digo, mira, la mayoría de esta volatilidad se va a disipar porque no es concluyente, no aporta nada, es sencillamente ruido de mercado. El problema es que los inversores recogen el miedo y las actuaciones normalmente en estos eventos. E insistimos, no son concluyentes. Macroeconómicamente hay ciertas cuestiones que se deben aplicar y eso pues te afecta, pero todo el resto de la volatilidad es puro ruido de mercado. Entonces hay que aprender a trabajar con la volatilidad. Y es un poco el ejercicio que nosotros hemos llevado, de al hacer esto sabemos que las compañías en las que estamos, pues las volatilidades son muy altas. Pero si tu inversión es a 5 años, esa volatilidad no es riesgo, es puro ruido de mercado y no debe afectarte. Lo que afectan son los números y los datos de las compañías. Y como esos los tenemos, y encima es la ventaja que tenemos de poder posicionar a las compañías en alto, en posiciones concentradas, porque sabemos lo que tenemos, y esos negocios que la gente dice, joder, es que no los entiendo, es que van a fracasar, es que no generan dinero, es que me da igual. Si nosotros tenemos los datos adelantados y sabemos cómo está funcionando, entonces esas compañías tienen que estar ahí arriba, porque son las que nos van a dar el retorno. Y la volatilidad, entre medias, no importa tanto. Evidentemente, hay que atender a cuestiones de valoración del mercado y la próxima vez que el mercado consideremos que esté alto, pues va a ser menos disruptivo que esta vez, porque esta vez encima le aplicas el despliegue de la cartera de esta manera, pues claro, de la volatilidad a poco, de repente te explota y tal. Ahora, como ya hay más volatilidad, la próxima vez no será tan disruptivo. Y podremos hacerlo de manera un poco más acompasada. Entonces yo entiendo que esta vez ha sido más agresiva de lo que pueda llegar a ser en un futuro. Pero insistimos, es puro ruido. Entonces, y es que va a pasar, de verdad, cada año o 2 años vamos a tener esas caídas del 30%. Y hay que saber manejarlas y, pues, oye, trabajar con ello. Que no pasa nada. Si el problema es cuando llegue una recesión y tal, que entonces sí, ahí actuaremos de otra manera, tendremos más cuidado. Pero en estas cuestiones, que ahora mismo es que no hay recesión, tienes expansión económica, los datos de empleo están bien, los márgenes de las compañías todavía están aumentando. ¿Hay cierto efecto por lo de Ucrania y tal? Pues sí, pero todavía estamos en un periodo expansivo. Entonces, en un periodo expansivo, caída del 30%, pues no son preocupantes, porque caes el 30%, pero es que luego subimos muy rápido. Entonces, como el mercado sube más de lo que cae, pues a estar tranquilos, de verdad. O sea, entiendo que todo esto pues preocupa un poco porque pues sí, es nuevo y es otra manera un poco de trabajar, entonces es totalmente comprensible, pero insisto. Y ser un poco inteligente, de verdad. Los peligros en la bolsa están cuando las cosas están tranquilas, ¿no? Cuando la casa ya está ardiendo, ¿vale? Es lo que decimos, contratar el seguro cuando la casa ya está ardiendo. Entonces, bueno, pues yo creo que conviene saber un poco cómo funciona esto y ya está. Y bueno, también es importante otra cosa, es que mucha gente está acostumbrada en los fondos value tradicional, que es, ostras, ha caído un 25 y me va a costar recuperarlo no sé cuánto tiempo y demás. Es que nosotros no funcionamos así, de verdad. Esto ya es otra película, es otra historia muy distinta. Entonces, una caída del 25% para nosotros es nada, está a la orden del día. Entonces, pues nada, asumir que es así como va a funcionar esto. Así que hay que tener un poco más holgura en estos aspectos porque si no, pues para el bien de todos, yo creo que la gente si no se va a poner muy nerviosa. Entonces, está bien, ¿no? ¿No queréis? Vale. Sí. Yo quizá lo único que comentaría para el partícipe es que si en la medida que le puede garantizar más el sueño, si considera que tiene que estarse más quieto, que necesita diversificar o lo que sea,
que es exactamente igual de lógico, que, no, que todo perfecto y todo correcto, que lo importante al final es que se adecue al momento de la inversión, que si puede tener horizonte en el largo plazo, fenomenal. Si considera que es un problema y que esto le está afectando de alguna manera, pues obviamente pues, que module y que regule cómo realiza las inversiones, que estaría dentro de lo lógico y lo razonable. Sí. A mí un punto que sí me gustaría destacar es lo que, o sea, enfatizar, y sobre todo de cara a futuro, cómo vamos a actuar, ¿no? Has dicho, claro, la gente contrata el seguro cuando la casa está ardiendo. Justamente esto, cuando llevas una caída del... ¿Cuánto hemos tenido del índice? Tropecientos. Sobre todo El en Nasdaq con Nasdaq, 20 y algo, 21 sí, lo llevo. pasamos de bear market y... Sí. Y luego en acciones que nosotros, en las cuales pues en algunas hemos estado invertidos, en negocios que veíamos que no tenían sentido, pues esas se han ido a valoraciones pues de dólar. Pues sí, ahí es donde salen las dudas. Hay que tener en cuenta que estamos en mitad, como digo, en mitad del agujero. Una guerra, el precio del barril por las nubes, cierta tendencia, o sea, tema de divisa también que ha afectado mucho a diversas compañías. Todavía tenemos situaciones de lockdowns, de cierres en China, problemas de supply sigue habiendo. O sea, digo, madre mía, ¿qué nos falta? ¿No? Es como a veces es... Sí, no, es eso. Sí que es verdad que hay una cosa... Bueno, y otra, que es la madre de todos los corderos, que es la subida de tipos de la Reserva Federal, que eso sí que afecta, en cierto modo, a la capacidad de obtener liquidez en el mercado, en un mercado que además viene muy bollante, ¿no? Entonces, quizá esa y la desaceleración económica son las que vigilamos más, pero bueno, por ahora, pues oye, ya la Reserva Federal ha comunicado que va a hacer, va a subir tipos, la financiación no va a ser tan buena. También lo planteo de otra forma, digo, oye, en momentos tan duros, justo los buenos negocios son los que siguen y el resto se borra. Y esto le pasó a Salesforce en otras épocas. Y además ellos fueron listos, aprovecharon para invertir, comerse el resto del mercado y ahí están con esa valoración, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco lo que hay que estar. Además, también comentar que nosotros no vamos con una venda en los ojos y no vigilamos este tipo de cosas, sobre todo las que digo, ¿no? De desaceleración económica en algún momento dado y el tema de los tipos que se cambien lo que está subiendo el mercado y cómo esto nos puede afectar. Eso lo vigilamos y no estamos ciegos, no solamente, pues sabemos que las valoraciones también van en cierto modo correlacionadas, o son más exuberantes cuanto más laxa es la política fiscal y económica, ¿no? Y monetaria, y menos lustrosas cuando hay menos liquidez, ¿no? Entonces, bueno, que eso lo tenemos en cuenta y, oye, si en algún momento dado no lo vemos claro, pues se actuará en consecuencia. Sí, además como vamos teniendo los datos adelantados, pues es que en este aspecto estamos tranquilos. Por ejemplo, la parte de IT, pues sí que hemos visto que en el Q1 ahora estaba pasando un 6 y pico, se esperaba un 4 con algo. Pues ahí tenemos desaceleración, pero no es una recesión. El día que veamos que esto se empieza a ir al menos tal, pues entonces sí, ahí ya la cartera la mandas a liquidez, porque bueno, te vas a una recesión. Pero es que claro. ahora no. No, pero bueno, también como que vean que hay un plan B por si en algún momento dado pues nosotros no estamos o no vemos, no nos entran datos buenos y Sí. Pues que no vamos ciegos al matadero, como quien dice, ¿no? Sino que somos conscientes de dónde estamos. Y además, si en ese sentido ya nos han visto ejecutar la cartera y ponerla en un 50, en un 40% de liquidez o un 60% con toda tranquilidad. Exacto, eso es también importante tener en cuenta. Bueno, luego hay 3 preguntas que más o menos son bastante parecidas, entonces yo creo que las podemos aglutinar porque nos preguntan cómo estima que se va a recuperar el mercado y podamos recuperar la inversión, qué podemos esperar de Andrómeda en los próximos 12-24 meses en cuanto a volatilidad, rotación de cartera y bueno, pues cómo cambia un poco la perspectiva de la cartera con el entorno bélico. En general, bueno, evidentemente el entorno bélico sí que ha metido ciertas cuestiones que creo que retrasan un poco el tema inflacionario y demás, pues entre 2 y 3 trimestres veremos un poco. Ya digo, en la parte de IT, que es el lado más fuerte del mercado, pues está habiendo cierta contracción. Si extrapolamos, que nosotros ya perdemos un poco más de visibilidad y no nos interesa tanto al resto de partes del mercado, pues el mismo efecto es igual. Entonces, bueno, esto pues sí, evidentemente esto es así y hay que tenerlo en cuenta. No es un periodo tan expansivo, es un periodo
más, bueno, pues no llega a ralentización, pero evidentemente los crecimientos ahora se están frenando algo. Entonces, eso por un lado. A ver, la cartera de Andrómeda, nosotros estamos posicionados al 100%, ahora mismo está descontada, el valor es bueno, tecnológicamente las valoraciones son buenas, entonces tenemos que estar al 100% y creemos que todavía tenemos margen para ir bajándole. Bueno, de hecho está al 95 con algo, 96, porque tenemos que tener una pequeñísima parte en liquidez para siempre afrontar reembolsos, pago de cosas y demás. Entonces, impuestos, estos temas, auditorías del fondo y tal. Entonces, tienes que tener, de hecho, la CNMV te obliga que mínimo tienes que tener un 1% de media de inversión. Y de hecho hubo días atrás que es que el 1 no lo comimos. Entonces, como es la media, pues ahora hemos tenido que dejar un pelín de margen. Entonces, en este aspecto tenemos mucho margen todavía para estar invertidos muy altos. Y en cuanto a qué podemos esperar, pues a ver, ahora mismo las bolsas se han descontado mucha negatividad. Creemos que el foco inflacionario es justo estos meses y debe ir mitigándose. De hecho, ya estamos empezando a observar cierta mitigación en algunos aspectos adelantados, entonces, pues bueno, creemos que esto debería bajar conforme pase el año y bueno, pues el S&P recuperando y el Nasdaq recuperando y a nosotros eso nos basta de sobra para llevar la cartera positivo y rápido. Entonces, bueno, pues sencillamente un poco de paciencia, es que tampoco tiene más. Y veremos a ver, porque es que todo este tema de la recesión, pues ya digo, la recesión ocurrirá cuando nadie hable de la recesión. Entonces ahora mismo es bastante absurdo, los datos adelantados no te lo indican y lo de la curva, la inversión de la curva y tal, que está la gente perdiendo un poco la cabeza con eso, pues ahora mismo no indican nada. Es decir, creo que es una correlación de datos y la gente está sacando conclusiones con ella, pero creo que es incorrecto a día de hoy. Necesitamos más cosas, entonces no podemos trabajar ahora mismo en un escenario de recesión. Es incorrecto. Insisto, la recesión ocurrirá cuando la gente esté tranquila y no esté planteándose la recesión. Ahí es cuando empezará. Entonces, bueno, pues creo que todavía hay margen de sobra para ver cuándo esto ocurre. Entonces, bueno, pues no sé, es que tampoco la visibilidad es esa. La bolsa irá recuperando y la cartera está barata. Entonces, pues algo debe ir recuperando y la ejecución de las compañías, pues bueno, no ha cambiado mucho. La que estén un poco más de peso europeo, pues ahora algo les afectará un pelín. Mínimamente los crecimientos que son globales, pues, por ejemplo, ServiceNow, pues habrá que ver un pelín y tal. Pero vamos, que son matizaciones, ejecución a largo plazo, pues que estas sigan cumpliendo. Entonces, vamos, yo creo que la compañía, la cartera seguirá, todo este entorno pues es más complicado que los años atrás, eso sin lugar a dudas. Las valoraciones del Nasdaq, no de nuestras carteras, sino del Nasdaq general, pues bueno, está alta, entonces pues esto con el tiempo pues irá un poco comprimiendo. Entonces no podemos esperar en general en la bolsa retornos muy bestias, pero lo que está claro es que el mejor sitio donde estar es en Andrómeda por las compañías que tenemos, porque si el mercado lo hace bien, nosotros lo vamos a hacer muy bien. Y el resto del mercado, pues bueno, irá más lento siempre. Entonces, bueno, pues esa es un poco la situación. Y luego nos dicen, ¿cómo sigue el fondo valorado respecto al sector tecnológico? Bueno, pues en realidad lo acabo de decir. Sí. Vale, otra pregunta sería, ¿qué tipo de información adelantada os dan los datos que nombráis y habéis elaborado? ¿Qué ventaja estimáis que os dan respecto al mercado? Reduce mucho la posibilidad de estar equivocados y tener pérdidas en las empresas. Bueno, esto más o menos lo hemos abordado ya. Pues sí nos reducen mucho las probabilidades. No tanto en el trimestre, porque ya decimos, el trimestre al final hay más factores más allá del puro dato del revenue adelantado que nosotros tenemos. Es decir, hay más cosas. De repente te dice que el CFO se va y ya la gente se preocupa. Entonces, siempre hay más cosas. Sobre todo lo que te dan los datos es la ejecución, cómo van ejecutando. Entonces, es la línea a largo plazo de ver que van por el camino correcto. Entonces, si una compañera la tienes identificada que está haciéndolo bien competitivamente, pues ver que mantiene esa trazabilidad. Sobre todo eso es lo que nos dan los datos. La seguridad de ver eso y decir, vale, pues puede estar en el 8% y no me preocupa. Y si mañana presenta resultados y de repente cae un 15% porque es el tipo de negocio en el que estamos y tal, la gente de repente, ostras, el fin del mundo, ha caído un 15% y tal. Pues mirad, no tenéis ni idea de lo que estáis viendo porque es así y esto es ruido, no tiene más. Entonces, pues por ejemplo, Zscaler, el trimestre pasado, Zscaler. Zscaler está súper fuerte, entonces la caída del trimestre pasado pues es puro ruido de trimestre y no tiene más. Y las compañías de crecimiento es muy importante, compañías de las nuestras que tienen esa curva exponencial es muy importante saber detectar esto y decir, ostras, pues es que no afecta al negocio y tiene que estar en el peso que está o incluso más. Vale, y la última pregunta, ¿cómo surfeáis el aspecto emocional que os puede provocar vuestro trabajo? ¿Qué libros, blogs, cursos recomendáis para el crecimiento personal en estos temas? Pues os la dejo a vosotros. ¿Cómo lo surfeáis emocionalmente? Sobre todo es recomendación. O sea, bueno, yo es que la verdad no me...
A ver, todo te afecta, evidentemente, sobre todo cuando pues, algún amigo o familiar te llama y te pregunta pues, oye, ¿por qué estábamos cayendo como hace poco pues, un 33%? Pues claro, más que nada por intentar, o sea, ser efectivo a la hora de transmitir lo que estás viendo tú, porque yo entiendo que te han confiado el dinero por una serie de motivos, porque no entienden, porque no tienen tiempo, porque hay gente que sí sabe, pero no tiene tiempo para estar encima. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que decir, me preocupo en tanto en cuanto nosotros somos capaces de transmitir lo que vemos de forma efectiva y que la gente lo entienda, que eso es un punto importante. El resto no me preocupa tanto porque yo creo que es un tema, o sea, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿vale? Que es importante a nivel de ejecución, a nivel de bueno, ejecución, earnings y demás, tipos y todas estas cosas a nivel un poco más macro, aunque no tanto a nivel core de negocio. Pues sí, esto lo tenemos en cuenta y es lo que no, nos quita el sueño, no nos quita el sueño, pero sí que estamos preocupados y es nuestro trabajo, ¿no? Que es lo que podemos además cuantificar de alguna forma, el resto es ruido. Y luego con respecto a qué hacemos o qué recomendaría, pues mira, yo recomendaría, cuando quieres estudiar tu negocio, te miras el Capital Markets Day, el Analyst Day, te dibujas en un papel el roadmap e intentas vigilar si lo cumplen o no. Y esa es la forma, evidentemente con, pues, oye, con tu valoración y lo que sea, esa es la forma más sensata de ver si una inversión pues, te va a dar resultados o no. Vamos, la única que conozco. También, pues oye, leer a grandes inversores ayuda siempre, y hay muchos. O sea, va a sonar manido ya que comente de quién es hablar, pero además hace poco me comentaste tú, hay un analista por ahí que ha sacado un libro, Mark Mahani, sí, también, sí, pues está bien. bien. Pero bueno, no deja de ser, yo creo que cualquier negocio es empaparte de él. Y más que cualquier blog donde alguien te lo dé mascado, es coger tú la empresa y pelearte con ella. Y con sus competidores, claro. Y ahí es como saca una idea de, oye, ¿esto puede valer más al futuro o no? Y yo creo que es la única, no hay como secreto, no hay magia, no hay misterio. No. Es simplemente eso. Nosotros tenemos la suerte de que nos podemos dedicar a esto, porque es una suerte, yo lo considero así, que tiene, o sea, tiene muchos... hay algunas cosas perjudiciales o cosas pues, que somos pequeños, que todavía la gente no nos conoce, pero luego tiene cosas muy bonitas, pues ves crecer negocios. Sí que es verdad que nosotros no pertenecemos al consejo de ninguna empresa porque somos pequeños precisamente, pero bueno, también tenemos un rol ahí interesante en el cual, pues oye, desde fuera pues vemos y según nos gusta o no, pues estamos dentro o nos vamos fuera, ¿no? Entonces ese sería un poco como lo vería yo, como lo estoy viviendo yo estos meses, quizá, que son como así más duros y lo que le recomendaría a la gente que mirara más allá de... Hay blogs que están bien y tal, pero si de verdad quieres saber de un negocio, tío, empápate de ellos, lee noticias al respecto y tal, pero primero móntate una base, un roadmap, primero qué te comentan y luego hazle un poco de challenge o pon a prueba esas ideas o esas tesis que te da la gente que está llevando el negocio, ¿no? Que es la clave de esto. Sí, bueno, a ver, yo pensando mientras hablabas, a ver, cosas que me mantienen tranquilo. Primero, la bolsa siempre sube más de lo que cae. Es verdad que cae más rápido de lo que sube, pero sube más de lo que cae. Entonces, nosotros funcionamos un poco igual. Cuando caemos muy rápido. Pero cuando subimos, dejamos atrás a los índices. Entonces, bueno, pues sencillamente las caídas es pues, un proceso en el camino, no tiene más. Si fuese súper fácil, pues creo que todo el mundo lo haría y vamos, esto sería fantástico y tal. Creo que lleva cierta penalización el ejecutar el camino así, entonces es parte del proceso. Esto decía, es el amor fati, ¿no? Como decían los latinos. Pues amor fati, amor fati, ama lo que es, pues tienes que amar una caída del 30%, es que es así, no te queda otra. Entonces, si quieres conseguir retornos muy fuertes, es parte del proceso. Y si no estás dispuesto a aceptarlo y tomarlo, pues... No había escuchado yo el término. No has escuchado amor fati. Bueno, y lo otro sí que es verdad, aunque esto es muy cortoplacista, pero a mí me ayuda bastante, que hacemos el trabajo en el fondo de entender cómo funciona la volatilidad. Que bueno, es curioso y creemos que financieramente no hay un concepto correcto de volatilidad. Entonces, ver el mercado, cómo está entendiendo la situación, te ayuda mucho para saber si de verdad tiene sentido o si son un grupo de locos chillando. Y muchas veces son un grupo de locos chillando. Entonces... pero bueno, el trabajo de volatilidad ya lo hemos dicho alguna vez. El año pasado empezamos a trabajar con ella y nos ha llevado tiempo también entenderla correctamente, un poco a nuestra manera.
y de vez en cuando seguimos haciendo operaciones. De hecho, este trimestre hemos hecho 5 operaciones de volatilidad y todas con saldo positivo. Pero es verdad que son posiciones pequeñas y hacemos muy puntualmente. Es algo así como, ¿qué digo yo? Es como un poco lo que planteaba Nassim Taleb en el Cisne Negro. Son cosas que solo puedes hacer puntualmente en ciertos momentos. No puedes operar con ella todos los días. Entonces hay ocasiones que el precio es muy incorrecto en volatilidad y nos ponemos largos o nos ponemos cortos. Pero en posiciones del 0,5 como mucho. 0,7 o algo así de la cartera. O sea, bastante poco. Y ahora mismo, de hecho, no hay ninguna. Entonces, bueno, que si ocurre la situación y tenemos algo de liquidez, la aprovechamos. Pero bueno, es entender un poco cómo piensa en general el mercado. Y ya digo, una de las notas, por ejemplo, a día de hoy es que pues todo el mundo está con el tema de la inflación, la recesión y tal, y pues bueno, es bastante incorrecto pensarlo ahora mismo así, porque no, el mercado no funciona así, funciona de otra manera. Y la recesión y la inflación, o sea, la recesión provocada por la inflación, pues empezará cuando nadie de verdad esté hablando de la recesión, no ahora mismo que la casa está ardiendo y la gente va buscando el seguro. Entonces, eso no tiene sentido. Los riesgos no funcionan así, ¿vale? No funcionan cuando todo el mundo tiene los riesgos ya puestos delante. Vale, y bueno, pues nos moveríamos a la parte de inflación, precisamente. Dos preguntas. Una, ¿cuánto afecta la subida de tipos y la inflación a la cartera y cuántos meses de visión bajista pensáis que le queda al fondo? A ver, normalmente las deslocalizaciones en el ámbito tecnológico duran entre un trimestre y 2 trimestres. Es verdad que aquí se han unido varias narrativas, entonces el calado pues, es un poco mayor, así que podemos dejar un tercer trimestre. Si tenemos en cuenta que llevamos uno, pues nos quedaría este en el que estamos, que es el Q2, Q3. Yo creo que para el Q3 ya deberíamos ir saliendo de esta situación. Entonces creo que esa es una valoración normal, general y demás. Insistimos, como en recesión no vemos ahora, pues no creemos que esto ahonde más en el tema y entonces, bueno, pues diría que ese es como el escenario así un poco base con el que trabajamos, pero bueno, tampoco, ya digo, tampoco nos centramos tanto en volvernos locos macroeconómicamente y sin más en las compañías. Y la otra pregunta de inflación, buenas tardes. ¿Puede la inflación y el alto precio de las materias primas hacer que la sociedad sea más pobre y gaste menos en tecnología con la consiguiente caída o menor recuperación del fondo? Gracias. Bueno, evidentemente las recesiones afectan a todo, las caídas de ingresos. Esto afecta, es decir, la subida del petróleo pues te acaba afectando, ya lo hemos dicho los datos de IT. Sí, algo afecta. Y las compañías ahora mismo, de cara a este Q, que estén más posicionadas en Europa, pues van a estar más afectadas porque es donde está habiendo menor crecimiento, ¿no? Se está desacelerando ese crecimiento. Entonces, sí, ahí va a estar, pero también nuestro trabajo de irnos justo a las que están más fuertes. Por eso, bueno, pues precisamente la parte de ciberseguridad que está menos afectada. Y al final, bueno, también es una cuestión un poco del ruido trimestral. Habrá que ver de cómo se comporta la situación de cara al Q3. Por el momento es un poco lo que hay. Entonces. Sí. Bueno, hay un ejemplo reciente. UiPath presentó hace relativamente poco y veíamos cómo había presentado un resultado hasta el último cuarter extraordinario, pero el outlook que daba el equipo gestor pues no era muy boyante. Y entre otras cosas pues lo achacaba primero al tipo de cambio, al riesgo de divisa, que es uno de los riesgos que se está presentando ahora con respecto al dólar que consolidan allí y la localización de los negocios a nivel de cobros y tal. Y luego pues la potencia que estaban viendo pues cierta... sí, estaban viendo pues oye, cierta desaceleración y tal. Claro, pues nosotros de ahí vienen los comentarios que hacíamos antes de decir, oye, hay algunas que sí se están parando o están viendo cierta desaceleración, en este caso pues UiPath es el ejemplo, pero hay otras que siguen creciendo en incremento de gasto y de ahí ese peso tan importante de ciberseguridad, ¿no? También por transmitir un poco de tranquilidad en ese sentido de decir, no es defensivo, yo lo veo casi hasta ofensivo en muchos casos, en muchas de las que estamos, pero también sirve un poco de decir, oye, estas empresas se están volviendo core, están creciendo y ahora en un momento además que es un momento, pues eso, el ojo del huracán o está siendo el ojo del huracán. Y en ese sentido que estamos vigilantes. Es decir, si ya lo estamos per se en circunstancias, pues estamos muchísimo más. Con la parte del entorno macro, que aunque no es una cosa en la que, digamos, invirtamos mucho tiempo de nuestro día a día, pues sí que lo vigilamos. Y evidentemente, hombre, que te suba, que esté el precio del barril por las nubes, pues no es bueno para nadie, ya lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel familiar, a nivel, pues voy a llenar el depósito y me cuesta 2 euros, casi 2 euros el litro. Pues no es bueno, evidentemente. Ahora, bien, esto ¿se va a mantener en el tiempo? Sí, no. ¿Cómo lo vamos viendo nosotros en el día a día, que es un poco a lo que estamos? Pues eso es la clave.
Muy bien, y nos quedan dos preguntas en el apartado de liquidez. Hola, quería saber el porcentaje actual de liquidez de la cartera y cómo veis en general el mercado tecnológico en valoraciones. Bueno, pues más o menos ya lo hemos dicho, liquidez está al 95 con algo, 96, por ahí anda, 97, creo que, bueno, de hecho, estoy pensando a final del trimestre, pero No, hoy está sí, casi tenemos 4,5 prácticamente 4,5 de de liquidez. liquidez. Vale. Sí. 95,54% de inversión a cierre del último trimestre. Vale, que de hecho a día de hoy, que estamos grabando el 8, pues está al 97, porque estos días ayer y antes de ayer, no, antes de ayer y el día anterior cayó y compramos un pelín. Entonces, bueno, en cuanto a valoración, pues ya decimos, las nuestras están bastante descontadas, pero vamos, que el ratio de Andrómeda lo hemos dejado público en la carta, se puede pinchar y se accede y se ve pues la media histórica y cómo está, entonces está algo más descontado de la media histórica. Y la última pregunta, buenas tardes. En diferentes ocasiones habéis mencionado que en función del ratio Andrómeda gestionáis la liquidez. ¿Vuestro ratio tiene en cuenta factores macro? Por ejemplo, últimamente se está mencionando el cruce de la curva de tipos 2-10. Bueno, pues una vez más la cuestión incorrecta de los riesgos, mencionándose la curva 2-10 cuando todo el mundo la está mencionando. Entonces, prácticamente queda descontada el riesgo de ahí por su comentario generalizado y por salir en las titulares de la CNBC y de todos sitios. Entonces, en este aspecto fuera. En cuanto al ratio, es decir, me preocupa ahora mismo el riesgo del mercado es lo que no está en la CNBC, algo que puede salir y que no se está contemplando. Sí. Y eso por un lado. Y en cuanto al ratio, y esto lo digo porque de verdad hay que empezar a entender cómo funcionan los riesgos en el mercado, ¿vale? Por lo de la volatilidad y por lo de antes y por estar todos más tranquilos. Y respecto al otro tema del ratio, a ver, nosotros en el ratio no contemplamos cuestiones macroeconómicas, sencillamente un puro aspecto de valoración. Entonces, pues, bueno, que incorpora a su vez, por eso es lo que iba a decir. No deja de ser un ratio de un Efectivamente. índice, un ETF o lo que sea, ¿no? Que incorpora determinadas cosas, entonces al final sí que lo recoge, porque no deja de ser un precio del mercado. Mercado público, cotizado, entonces sí que lo refleja. Claro, en el fondo, pues si macroeconómicamente todo está tranquilo, pues ese ratio estará más alto. Si macroeconómicamente todo está negativo, pues ese ratio estará más bajo. Lo importante es que, y ahí está el tema de entender el riesgo, da igual la cuestión macro. Si el ratio está bajo es porque habrá algo macro que ya está en la palestra y todo el mundo está preocupado, entonces hay que comprar. Sí. Si el ratio está alto es porque todo el mundo está súper tranquilo y los riesgos inherentes del mercado no han aparecido, y ahí es donde está el peligro en bolsa. Riesgos que no han aparecido y aparecen, no riesgos que ya han aparecido y todo el mundo descuenta. Eso no afecta. Que me digan que la inflación va a provocar una caída bursátil cuando la inflación está ya en el 7 y pico, ya ha caído el Nasdaq un 20%, es tarde. Es decir, voy a contratar un seguro para la casa cuando tu casa ya está ardiendo. Son un concepto erróneo del riesgo. Y entonces, esto no funciona así. Entonces, bueno, pues el ratio ahora mismo está barato. ¿Por qué? Pues cuestiones macroeconómicas y tal, pero es que es indiferente. El ratio está barato, pues tecnología está barata, entonces conviene comprar. Y ya está, y está barato por esa cuestión macroeconómica. Ya se dará la vuelta, ya volverá a un entorno intermedio, entonces. Sí. Nosotros lo vemos así. Y ya estaría. Bueno, sí que es verdad que lo de la inversión de la curva de 2.10, que se ha comentado como mucho, ahora sale en prensa muchísimo y tal, pues bueno, no deja de ser un indicador de otros muchos que hay. Entonces, pues yo creo que hay que verlo en conjunto, ¿no? No solamente coger uno que además, oye, ha sido a veces sí, a veces no, buen leading indicator, como dicen, un indicador adelantado de recesiones, pero según datos que veía el otro día eran, pues oye, 18 meses hasta que había una recesión después de unas correcciones al alza pues bestiales, y dice, joroba, sí que es verdad que a lo mejor estamos pecando un poco de negativismo en un momento donde, claro, es que no te queda otra que estar negativo porque estás pasando las de Caín, ¿no? Así que en ese sentido estoy un poco de acuerdo contigo, ¿no? Yo no quiero ser Pepito Grillo. Sí, Antonio. No, bueno, solo decir que y un poco también lo estamos dejando un poco caer, y es que es cierto que hay un buen volumen de riesgos que ya están puestos sobre la mesa. Entonces, la parte positiva es que a priori el horizonte en el corto plazo debería ser positivo, y hablamos de cortísimo plazo, pues con tranquilidad 3 meses. Ahora bien, sí que es cierto que la tolerancia a que suceda cualquier otro tipo de evento que pues por parte de los mercados quizás no va a ser muy amplia ni muy alta. Vale, y bueno, pues ya estaría. O sea, ese sería un poco el repaso, ¿verdad? Que ya decimos este año, pero bueno, las volatilidades van a estar más altas generales en el mercado. Hay ciertas disrupciones que el año pasado no había, eso es normal, pero justo ahora encima es, como ha dicho antes Juan, el hoyo casi. Está muy abajo el tema.
Entonces, bueno, pues nada. ¿Se puede ir a peor? Sí, se puede ir a mejor Siempre. también, ¿no? O sea, Se puede ir a mejor. Claro, porque yo me pongo en el lugar de otra persona, oye, pero esto se puede ir a peor. Desde luego que sí. Pues oye, ya nos posicionaremos si vemos que esto realmente va peor, que era una de las cosas que a mí me gustaría, que antes he intentado comentar y volvemos a decir, de, oye, no vamos con una venda en los ojos, si vemos que esto pues, se pone a otro lado, pues ya veremos cómo posicionamos la cartera. Pero bueno, pues por ahora estamos bien, ¿no? ¿Cómo estamos? La casa se ha quemado, se te puede quemar el jardín, pero Claro. ¿cuántas veces se te quema la casa del jardín? Sí, sí, Menos que la mayoría de las veces y que el fuego se está claro, apague. está claro. O sea que contamos que el fuego se apagará y pues ya... Sí, no, y además hace poco, de esto, el otro día, antes de ayer o algo así, me pasaron unas entrevistas que habían hecho como a gestores por ahí, ¿no? Y curioso que estaban, hace un mes o hace medio mes, estaban en un 60% negativos o algo así, ya estaban en un 50%, probablemente eso siga bajando a más positivo, menos negativo, es que va un poco según ha pasado, no vas viendo a futuro. Y al final, un negocio que es bueno, que es potente, es que vale, a lo mejor va a estar penalizado durante un tiempo, pero a largo plazo, ya digo, nada más que irse al histórico de Salesforce y tienes un ejemplo. Efectivamente. De hecho, pues con Salesforce lo mejor que podías haber hecho era comprar hace muchos años, irte a la playa y tener los retornos de Salesforce. Y no preocuparte de temas macro entre medio. Y mira que ha habido cosas macro entre medio de Salesforce, desde una crisis subprime a una casi quiebra de países europeos, al Brexit, al COVID. Bueno, sí. Mil historias. Hombre, lo malo de estas cosas es que durante una época pues a lo mejor no consigues tantos retornos como los que estabas acostumbrados, pero aún así es que tampoco puedes estar haciendo un market timing ni siquiera de las recesiones, que es una cosa que se ha quedado ya patente, latente y tal. Tienes que estar a la fuerza del negocio, que al final se verá reflejado antes o después en el mercado. Curioso también otra conversación que teníamos hace poco de una persona decía que estaba corta de una posición y tal, y digo, mira, si es que nosotros también lo vemos, o sea, a nivel de unit economics de este negocio no tiene ningún sentido, pero ¿cuánto dinero nos deja? O sea, ¿qué coste de oportunidad has tenido? Y cuántos negocios se han ido, o cuántas empresas de gestión, o sea, gestoras y tal, se han ido a la quiebra, por ejemplo, con el caso de Wildcard, de que, oye, pues tenías razón, el negocio no valía para nada, eran tener razón, me fui a la quiebra. pero te fue mal, es decir, sí. Claro, o sea, al final es lo que decías tú, si miras a largo plazo, pues el mercado tiende a crecer porque no deja de ser los índices un resumen o una agregación de los mejores negocios del mundo, que además de ahí lo curioso es que van saliendo los malos y entran otros nuevos, entonces se renueva la savia y eso sigue creciendo, ¿no? Que es un poco lo que le da fuelle a todo este tema, ¿no? Y nada, ese sería como un poco el mensaje también final, ¿no? De esperanza un poco en un momento un poco negativo para todo el mundo. Muy bien, retorno a los Jedi. No, tampoco hay que creer en una magia externa que nos venga y nos ilumine, ¿no? Yo creo que es más un tema de ejecución del negocio del día a día, que es lo que menos, ¿cómo se dice? Lo que menos lustre o lo que menos magia lleva o genera para la gente de fuera, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, aquí concluimos la sesión trimestral, volveremos el trimestre que viene. Mientras tanto, seguiremos publicando las cartas mensuales que hacemos, pues bueno, también intentando reforzar este mensaje y que la gente esté tranquila, que creemos que ayuda. Y ya está, por nuestra parte aquí concluimos. Queda cualquier pregunta o cualquier matiz, pues siempre se nos puede escribir o llamar y atenderemos encantados. Así que por mi parte, pues un fuerte abrazo y volveremos el trimestre. Un abrazo a todos, muchas gracias. Vale, chao a todos.